Y así como tú lo comentas, la complejidad hace que tú te enganches más, que tú quieras cada vez más, que te rete más. ¿Sí? Así como pasa en el juego, pasa en las películas. Esta complejidad, eso es lo que hace. Muchas veces cuando algunos guionistas escriben las películas de asaltos a bancos, lo primero que hacen es crear la seguridad del banco. O sea, tú comienzas a escribir y creas un banco que es casi impenetrable. Tú solo piensas en escribir la seguridad de un banco, totalmente seguro, que no puede entrar nadie por ningún lado. Y después, como escritor, lo que haces es, bueno, ahora cómo lo voy a robar. Tú mismo te retas como escritor. Entonces ahora viene, ¿qué me ingenio yo para robarlo? Así se ha hecho la gran estafa de una cantidad de películas de ese género. Y es lo complejo que es llegar a. Entonces ahorita que hablas de este tema del videojuego, esa complejidad es bien importante. Bien, bien importante y se lo voy a estar recalcando cada rato. Entonces hoy vamos a ver cómo los creadores de un juego, con algunas intervenciones de ellos, cómo crean el juego. En estas lecciones de guión van a analizar cómo ellos crean las dificultades, cómo hacen los puntos de giro. Y lo interesante de esta lección es ustedes que les encantan los videojuegos, a mí también, no conozco mucho de muchos videojuegos, pero sí me gustan unos. Vamos a ver también que esto que estamos aprendiendo de guión se aplica también a la construcción de videojuegos. Ellos también tienen que hacer los guiones, los hacen por actos, y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, en la lección de hoy vamos a comenzar es con esto, no vamos a ver un video, sino vamos a ver esto. Posterior a eso, vamos a seguir con la construcción de nuestro personaje, cómo se construye y ya vamos a escribir la sinopsis de nuestra historia. Hoy la vamos a escribir, vamos a definir nuestro personaje principal y vamos a ver los tipos de conflicto. Interno, personal y extrapersonal. Y cómo lo aplicamos a nuestra historia. Vale, entonces, estoy esperando un minutico que ya lleguemos todos, faltan nomás como 2 o 3. Y ya empezamos. Siempre, como les comentaba, las historias las contamos en 3 actos, ¿vale? En el acto 1 está el incidente incitante. En el acto 3 tenemos el clímax. Y en el acto 2 es puro, puro arco dramático de transformación. Pero en los 3 actos hay puntos de inflexión. Recuerden que el incidente incitante es un punto de inflexión. El clímax es un punto de inflexión. Y a lo largo de la película hay más puntos de inflexión o puntos de no retorno. Es como en los juegos cuando tú pasas a otro nivel, ya cambiaste, ya estás en otro lado. O lo mismo pasa en las películas. Lo otro que es importante que vamos a ir viendo es que tanto en el primero, en el segundo y en el tercer acto vamos a tener unos pequeños clímax al final de cada acto. Y que cada acto, hola Jairo, buenos días, y que cada acto tiene una carga de valor, sea positivo o negativo. Vale, les voy contando cosas para que sigan apropiándose de más términos. Entonces las cargas de valor son positivo o negativo y siempre varían porque lo repetitivo cansa. Entonces, si el primer acto, Profe, dime, el segundo es arco de transformación, ¿cierto? sí, el El segundo segundo acto. acto. Ah, ok. Sí, 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 exactamente, Ruth. Entonces les comentaba, en los 3 actos, por lo general, el cine estadounidense termina en positivo. O sea, la mayoría de películas termina bien, termina con un final feliz, digámoslo así. El cine europeo no. El cine europeo tiene más a terminar en negativo o en tragedia. Ambos son válidos.
Lo importante es que en el diseño de nuestros 3 actos variemos. Si el primer acto es negativo, el segundo acto es positivo y el tercer acto es negativo. Eso también lo vamos a ver en nuestro formato de guión. Cuando ustedes diseñen sus actos, van a escribir el nombre de cada acto y van a decirme el valor de cada acto. No pueden ser iguales, ¿vale? Porque mucho de lo mismo cansa. Eso es lo que hace que sus películas o sus videojuegos sean bien entretenidos. Tienen que ser muy variados. Como dicen, en la variedad está el placer. Entonces tienen que, si el primer acto es positivo, el segundo acto es negativo y el tercer acto es positivo, ¿vale? Les voy contando estas cosas para que las vayan, vayan aprendiendo y después van a ver cómo vamos a implementar todo. En últimas, el ejercicio final que vamos a hacer es simplemente poner sobre el papel todas las cosas que hemos ido viendo. Eso lo pasará a unos formatos muy sencillos. Entonces, bueno, creo que ya estamos casi todos. Entonces voy a compartir pantalla. Y miren, porfa, ustedes que les gustan los videojuegos, sé que están estudiando animación, cómo también se construye y cómo lo que hemos visto también se aplica a los videojuegos. Acá hay un ejemplo clarísimo. Después hablamos un poco sobre esta lección de guión. Todos me confirman que tienen mi pantalla donde dice Dynamic Storytelling. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Vale, mil profe. gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar a ver el video y ya hablamos un poco al respecto de lo que vamos a ver acá. Mass Effect 3's Cure the Genophage mission is awesome. The story is full of exciting twists and turns, culminating in the heroic sacrifice of a beloved character. The conflict at the heart of the mission forces you to grapple with the difficult choice that will determine the fate of an entire race. And the level design takes you from quiet, foreboding catacombs to a desperate fight for your life as the environment explodes around you. In other words, the level is dynamic. A dynamic process or system is one characterized by constant change. And as Robert McKee points out in his book Story, change is ultimately what moves us in a narrative. Turning points not only deliver insight, they create the dynamics of emotion. As audience, we experience an emotion when the telling takes us through a transition of values. So today, I want to examine how this mission uses 3-act structure to create emotional highs and lows. To explore how it presents opposing sides of a moral dilemma to complicate the player's ultimate decision. And to illustrate how it manipulates combat intensity and level design to shape the player's psychological state. Welcome to Story Mode. Mass Effect 3. We recently sat down with Mass Effect 3 senior designer Dave Feltham and senior artist Boyd McKenzie to talk about their work on the level Priority Tuchanka, more commonly known as Cure the Genophage. Check out the link in the description to watch our entire conversation about their process. As Dave explains, the team realized early on they could use 3-act structure to help shape the mission. I think initially we didn't do it consciously. We're like, okay, we need to do this. We need that. We have these big moments in the game that we need to do. As we're building it, we realize that it's reflecting a 3-act structure. We usually think about 3-act structure as the framework of an entire movie or game, and the overall story of Mass Effect 3 can indeed be mapped onto 3 acts. In Act 1, the setup, Earth is attacked by an all-powerful enemy, the Reapers, sending us into Act 2, the confrontation, where Commander Shepard must unite the alien races of the galaxy, so that in Act 3, the resolution, their combined forces can converge for a final battle against the Reapers. The transitions between each act, plot points 1 and 2, also referred to as reversals, represent major changes in the direction of the story. So 3-act structure by its very nature is dynamic.
and that same structure forms the foundation of Cure the Genophage. Act 1 sets up the mission, which centers around a major conflict in the Mass Effect story world. A genetically engineered infertility plague called the Genophage has ravaged the Krogan for centuries, reducing their once mighty civilization to scattered, warring tribes. Now, Shepard has a chance to cure the Genophage and earn Krogan support in the war against the Reapers. Original Genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with Cure. But a Reaper is guarding the Shroud, the tower that can disperse the Cure. So, a plan is made. Shepard and the Krogan will lead a ground assault against the Reaper with support from an airstrike. But if this plan went off without a hitch, it wouldn't be a very exciting mission. We knew we need to get you out of the car because that's not a fun game. You're just standing in the car getting to the tower. So what are we going to do to get you out of there? The designers needed to get Shepard out of the car and into trouble. So this is when they hit you with the first reversal. Turian Wing Artemec, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The airstrike begins too early, and a craft gets shot down, wiping out most of the Krogan caravan. If Act 1 made you feel confident about the mission, There's a Reaper that needs killing. the first reversal throws everything into doubt, catapulting Shepard into a dangerous and uncertain Act 2. The escalating struggle of Act 2 culminates when the mother of all Thresher Maws, Kalros, attacks the remaining Krogan trucks. It's Kalros. Leaving Shepard's small team to go up against the Reaper alone, a seemingly impossible task. We don't have a plan for this. I know we've beaten the odds before. But getting to that town, I don't know. It's at this moment that the second reversal changes the situation from hopeless to hopeful. Kalros. We summon her to the Reaper. You just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. There's a new plan, and with it a renewed sense of purpose as you storm into Act 3, which builds to an epic battle that nearly destroys the Shroud and concludes with Morden's ultimate sacrifice as he enters the collapsing tower to release the Cure. By constructing the level around the plot reversals of 3-act structure, the developers are able to take the player on an emotional journey, from confident to hopeless to victorious. But it's not just the story elements of this level that are designed with dynamics in mind. The designers of Cure the Genophage also create a dynamic experience through combat and level design. You also want to have your combat tell the story as well. So you don't want to just, and there's a bunch of enemies here for no reason. You actually want it to sync up with the narrative story that you're telling. Like if they're in a low beat for that level, you want them to be the pressure, the obstacle that they have to overcome. The designers carefully calibrated combat intensity and enemy type to shift the player's psychological state in parallel with the story. In the first area, the Hollows, they wanted to instill a sense of confidence. So they make the combat relatively easy by confronting you with the weakest enemy type, Husks. But after the mission goes awry, the designers wanted the player to feel unsure and in over their head. So they force you to take a detour through dark, ancient catacombs, with only a flashlight to illuminate the maze-like environment. The lack of enemies in this area allows the player to focus on their surroundings, which reveal hints of Krogan history and foreshadow enemies to come. But after this moment of reflection, the designers wanted to bring back a sense of urgency. As time is running out to release the Cure, the enemies you face in the city are more challenging and numerous, which creates the feeling that you're being pushed back. During the final sprint to the Shroud, the Reaper looms high above you in the distance, creating a feeling of being totally outmatched. And as you race to summon the Thresher Maw to fight the Reaper, things descend into pure chaos. The Reaper's laser tracks your movements,
blowing up the environment around you. Instead of having a single objective to focus on, you have to activate 2 separate hammers on opposite sides of the area. And in between the hammers are the most difficult enemies of all, brutes, which endlessly spawn until you achieve your goal, summoning Kalros to take down the Reaper in the most awesome moment ever. All of these dynamics serve to make you feel like you've gone through an emotional ordeal trying to reach the Shroud. And now that you're finally here, you must decide what it was all for. At the outset of the mission, the goal is clear: cure the genophage and earn the support of the Krogan. But the situation is soon complicated when Shepard is given a warning and a counteroffer. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? Another war is inevitable. What do you want, Dalatrass? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. We can provide you our very best scientists to build the Crucible and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. So as the mission begins, the player is asked to weigh a difficult choice. You can warn Mordin about the sabotage, which will allow him to successfully cure the genophage, or you can keep the sabotage a secret, betraying the Krogan to earn the support of the Solarians. As artist Boyd Mackenzie explains, this choice is difficult by design. Whatever your choice was, you were never really sure if it was the right one. I think that's always really important. Like, you might convince yourself to, hey, I'm going to save the Krogan, it'll be fine, but you never really know, because they could come back at, X amount of years and just be a scourge on the galaxy again. You don't really know. I always find that gray answers are always the best ones, where it's never black and white. The rest of the level alternates between evidence for and against curing the genophage, forcing the player to question their assumptions. When you first arrive on Tuchanka, you encounter Reeve, the embodiment of the Krogan's violent nature. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. But he is interrupted by a female Krogan, Eve, who seeks a more enlightened future for the Krogan. You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Eve represents the reason why you would want to save the Krogan. You want to keep her safe because she's the future of the Krogan society. After Eve's speech, the player might be feeling confident in their decision to cure the genophage. But the following scene reminds you of the potential dangers inherent in this decision. Reeve isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths. Eve even acknowledges that the Krogan destroyed their homeworld through nuclear war. We destroyed Tuchanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. Nuclear war was inevitable. Now our planet is rubble. But after reminding you of how the Krogan culture descended into chaos, the next sequence reveals the thriving civilization they were once able to achieve. You're looking at hope, all that's left of it on Tuchanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Here, the developers used art design to inspire optimism about the future of Tuchanka. Boyd built this area so it felt like it wasn't just that wasteland we'd seen up to that point. It was like, oh, this is what the Krogan used to be. This is like some renaissance of the Krogan history. I never knew the Krogan had this in them. A big part of that in art was just, when you see this area, you think there's water, there's a little bit of plant life and stuff like that. That was very important to show that things could come back. Like, it was a planet that could revive itself. And in between all these moral arguments, you're given multiple dialogue prompts that force you to consider where you stand. There's that look in your eye again, Commander.
What's troubling you? The same way the plot reversals of the React structure take the player on an emotional journey, the moral dynamics take the player on an ethical journey. Just thinking about Earth. Once you arrive at the Shroud, you must decide once and for all where you stand on the mission's moral dilemma. You're going up there? Yes. Readings at lab suggest temperature malfunction. Could affect cure viability. Need to adjust settings manually. Do you cure the genophage or not? It's not about what Morden believes. It's not about what Eve believes. It's what has your experience in these three games? What do you want to have happen, in this theoretical universe that happens afterward? Depending on your choices, both in this mission and throughout the entire Mass Effect trilogy, these final moments can play out in very different ways. Need to go. Running out of time. Morden. If you want to sabotage the cure, you may have to go full renegade and shoot Morden to stop him. But if your past actions have resulted in the deaths of Rex and Eve, you'll have a unique option to sabotage the cure and save Morden's life by convincing him to walk away. Or you can go full Paragon and allow Morden to heroically sacrifice himself, Dispersal commencing. curing the genophage once and for all. Genophage cured. Krogan free. Ill beginning. For all of us. The Cure the Genophage mission is an excellent example of what happens when every aspect of level design, from writing to art direction to gameplay, come together to create a dynamic, emotional experience for the player. And much of that is thanks to the collaborative process between Dave, Boyd, and the rest of the Mass Effect 3 team. It's all about the player experience at the end. It's not about how good the level looks or how good this combat is. What's the sum of the parts to make the whole? We didn't really realize how special that time was until you kind of see it in hindsight. The team we had was amazing. It was just like a constant communication, mutual respect, transparency thing, whirlwind that was happening. Every time a decision was made, good or bad, we talked about it with each other. It was like lightning in a bottle, I think, because of that constant communication between us. In many ways, the entire Mass Effect trilogy feels like lightning in a bottle. The first two games established a complex and fascinating universe, and Mass Effect 3 powerfully resolves the major conflicts of the story world and completes the arcs of our favorite characters, making it a spectacular finale for the Mass Effect trilogy. So, we all love YouTube. It's a great place for creators. Bueno, esto era... Esta era como estas lecciones de guión que les quería compartir hoy. Y si ustedes ven, es al lado de un videojuego. Y como también los giros, el universo que cuentan ahí, y cómo se resuelven todas las dudas en el tercer acto, es importante, y cómo se cierran los arcos dramáticos de los personajes también, de los personajes que están ahí en el juego. Hola, Andrés. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, sí, señor. Ah, bueno, cuéntanos, Andrés. Para decir que también es chévere ver en la narrativa cómo las decisiones van cambiando, bueno, aportando o quitando a las razas, porque dependiendo de las decisiones que uno tome, las razas van perdiendo credibilidad en uno como protagonista, se podría decir. Sí, sí, tienes toda la razón. A mí lo que se me hace súper interesante del videojuego es que, digamos, es que cuando tú construyes una película, tú coges al personaje, lo llevas a un viaje a través de. Pero en muchos casos, como en el videojuego, tú eres el personaje y va mutando y va cambiando y tú eres quien toma las decisiones. Así que tú eres el protagonista y el personaje, ¿no? Sí, Entonces, señor. eso me parece súper interesante. Y cómo van jugando contigo. Ahí lo que tú dices también es súper chévere y es,
si ustedes escuchan en esta lección de guión, cómo los creadores, entre ellos, lo que tú dices, van aportando y el juego va cambiando, ¿no? De acuerdo a las decisiones que van tomando creativas, de guión, y cómo, cómo van cambiando. Pero si ustedes ven, todas las complicaciones son progresivas hasta el final, ¿sí? Ahí es una trilogía, que hasta donde lo que yo entiendo es que la cuentan en 3 actos, es una trilogía, son 3 partes del videojuego, para un gran final, y lo van llevando uno hasta allá, como saga por saga, hasta que uno llega al gran final. Pero también es, lo que quiero que vean es, perdón que acá están escribiendo varios. Sí, lo que dice Juan es súper interesante. Algo interesante es como si hubieran hecho el trasfondo de estructuras antiguas, pero futuristas, y te lleva a tomar cuestiones morales. Jairo jugó, sí que jugó los 3, que jugó las 2 primeras. Entonces, sí, ahorita esto me da pie para comenzarles a hablar del diseño de personajes. Ahorita cuando hablas tú de tomar cuestiones morales, que nos dice Juan, los personajes, vamos a seguir hablando de los personajes, tienen 3 tipos de conflicto. Yo ya les hablé de esto, el conflicto interno, personal y extrapersonal. Creo que no. No, ¿no es cierto? No, señor. No, señor. Vale, gracias. Sí, por si acaso. No sea que ya les haya hablado sobre esto. Entonces, cuando hablas del tema moral, que Juan lo comenta, tenemos 3 tipos de conflicto en nuestro personaje. Tenemos el conflicto interno, el conflicto personal y el conflicto extrapersonal. Les voy a compartir una diapositiva que nos lo ilustra de una mejor manera. ¿Ya tienen una diapositiva donde sale yo más personal en el centro? Porfa, me confirman. Dice conflicto interno, personal y extrapersonal. Sí, señor. Señor. Vale, mil gracias. Entonces, todos nuestros personajes se mueven en alguno de estos conflictos. Listo, Jairo, dame un segundito. Se mueven en alguno de estos conflictos o inclusive entre los 3, o hay un conflicto que pesa más que otros, ¿vale? Dinos, Jairo. Ya, pues es que, por ejemplo, hablando de los, hizo, por ejemplo, del Mass Effect, digamos, yo solo juego los primeros 2, pero digamos, en comparación con jugarlos seguidos y jugarlo primero uno luego el otro, es que en cuanto al desarrollo del personaje, si uno juega el primero completo, uno continúa con el personaje del segundo, o sea, con la misma línea moral de que si escogió línea buena, línea mala. Ok. En cambio, si uno empieza directamente desde el segundo con un personaje nuevo, a uno le dan unos diálogos para, por decirlo así, modelar la mentalidad a la que a usted le hubiera gustado tomar. Por ejemplo, decisiones para que usted no tome, usted, pues su personaje supuestamente está basado en, desde las entregas anteriores. O sea, tiene una línea, tiene una historia anterior a los Sí, te entiendo. datos de ese personaje hasta ahora. Entonces, ¿usted cómo le gustaría que hubiera sido su personaje antes? Entonces, uno lo va moldeando de bueno, malo, neutral, etc. Entonces, es como de repente aparece un personaje nuevo, pero necesitamos una historia anterior para entender más o menos cómo se... Sí, sí, te entiendo. Y ya uno va decidiendo como qué línea toma moralmente, ¿no? Sí, o sea, y es como, digamos, o sea, lo que pasó en el primer juego pasó, porque, digamos, es una historia completa sobre el personaje. Entonces, lo que pasó en el primer juego pasó, sí, pero la selección van a afectar al tercero y en parte pues van a afectar al segundo y en parte al tercero, pero no de una forma tan personal como sería si uno hubiera creado el personaje desde el primero. Por Ok, decirlo así. sí, sí, te entiendo. Sí, o sea, todo también, y es algo, ya escuchamos a Juan y Andrés, denme un segundito, y es algo que es el tema de las decisiones. Eso es bien importante. Las decisiones que tomemos para nuestros personajes son fundamentales. El camino que ellos opten, ¿vale? Hay algo en el clímax que se llama la decisión de crisis.
que no se los he explicado, les hago pues un adelanto, un pequeño adelanto. La decisión de crisis es cuando en la escena final, y en esta explicación lo hacen muy claramente, tú decides si hago esto o hago lo otro. Esa es la decisión de crisis final. ¿Cuál es el camino que cojo? ¿Cuál es el menor de dos males? Si ustedes se acuerdan, hablo de Batman porque creo que es una película conocida para todos. En una de la trilogía de las de Batman, Batman tiene que decidir si rescata al amor de su vida o rescata al que va a ser dos caras, que es como el político más confiable que hay para Ciudad Gótica. Y el Guasón se lo pone aquí y acá. ¿A quién va a rescatar usted? Esa decisión moral tan poderosa se llama el momento de crisis, ¿vale? Que pasa antes del clímax de cualquier acto, sobre todo en el clímax final. Pero ese momento de decisión se llama el momento de crisis. Pasa en todas las películas, en la decisión de clímax final. Pasa también en este juego y ahí nos lo explican muy claramente al final. Y lo que nos dice Jairo, ¿coges por aquí o coges por allá? Esas decisiones hay que mostrarlas, ¿vale? Ese momento de crisis audiovisualmente se expande y se vuelve más largo. ¿Qué hago yo? En el caso de Batman, Batman elige al amor de su vida, decide rescatarla a ella, pero es engañado por el Guasón. Ahí da un giro gigante y resulta rescatándolo a él. Entonces, si ustedes ven en la película, tiene un giro gigante, pero todo eso parte de la decisión de crisis. Y esta decisión de crisis se da en algún nivel de estos conflictos. Por lo general es en el conflicto interno. Vale, ya seguimos hablando de estos conflictos. Te escuchamos, Juan. Y ya después escuchamos a Andrés. Pues buenos días a todos y buenos días pues de nuevo. Algo que digamos me pongo a pensar es como en World of Warcraft, como es que Arthas al principio es un caballero pues honesto y todo demás, pero si uno lo mira así, uno lo mira así lo que era, él mata al rey pues cuando aún era caballero, pues según entiendo, según me he dado cuenta que yo juego Warcraft aún juego el reino del caos, cómo es que la codicia de él hacia lo que es el poder, que todo se basa en la espada de Lich, lo va a escribir, no sé cómo decirlo bien. Dale, no te preocupes. O sea, este personaje que, que al principio, digamos, como que está la espada, hace que como que Arthas empiece a volverse súper malvado, empieza a revivir a, a rendir como con el reino del caos y todo, o sea, como que los elfos nocturnos, los enanos, se llevan bien en un principio y todo, y pues a veces tienen sus guerras, o sea, como lo normal de toda civilización que se hacen confrontación. Y se juntan